Soy Yuri López, ex jueza penal y exiliada política venezolana. La voz de la libertad. Sí, usted, piénselo. Si usted nos está viendo y escuchando, su cliente también. Publicite su servicio o producto en radionext.com. Contáctenos al 786-472-1823. Si usted nos está viendo y escuchando, su cliente también. Salsa, merengue, rock, balada, bachata, hip hop, reggaetón, reggae, clásicas, toda la música, más de 50,000 canciones en inglés, español, italiano y todos los idiomas del mundo. Para entretener tus fiestas y reuniones, Karaoke Power, 786-319-0652. Karaoke Power, 786-319-0652. Karaoke Power, 786-319-0652. Atendemos Weston, Miami y Fort Lauderdale. Usted está en sintonía de radionext.com. La voz de la libertad. Transmitiendo desde el sur de la Florida a todos los confines del mundo. Diciendo la verdad y nada más que la verdad. Hola, les habla Paul Sfeir para invitarlos de lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Miami a pararse de pie y de frente para decir la verdad y nada más que la verdad en un espacio que hacemos ustedes y yo juntos. De pie y de frente es un programa donde se habla como tiene que ser y usted lo sabe. De lunes a viernes a las 9 de la noche, hora de Miami, los espero aquí en radionext.com. La voz de la libertad. Queridos amigos de radionext.com, la voz de la libertad, tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos sean a este De Pie y de Frente. Hoy es el lunes 25 de marzo del año 2013. Muchísima gente ya emprendió los días de guarda, porque son de guardar, ¿verdad? Son días de tranquilidad, porque son días de estar tranquilos, ¿verdad? Días de pensar y de encontrarse con uno mismo, porque para eso es que lo usamos, ¿verdad? Días de pensar en Dios, de reencontrarse con la fe, porque para eso es que lo usamos, ¿verdad? Por eso es que no vamos a trabajar y para eso es que no nos tomamos unos días de descanso, para estar en tranquilidad, en casa, con la familia. Sí, es para eso, ¿verdad? Bueno, espero que así sea. Hoy es lunes de la semana en que estamos en Semana Santa. Hay quienes dicen lunes santo, pero eso no existe. Ni martes santo, ni miércoles santo. Eso realmente no es. Es el lunes de la Semana Santa, es el martes de la Semana Santa. Los días santos realmente tengo entendido que son el viernes santo, el sábado y el domingo, que es el domingo de resurrección, el tercer día. El viernes es el primero, el sábado es el segundo, el tercer día. Sí, ¿verdad? Así creo que es la cosa. Porque no nos sirve de nada ser fiebrúos si no sabemos por qué somos fiebrúos. O sea, ahí escuchaba yo hace unos momentos al capitán Gullón Celis y al mismísimo comandante Cazorla, que hablaba de que, bueno, que en Venezuela somos un país altamente apegado a las doctrinas de la fe, somos creyentes, somos católicos, cristianos, todos pues que profesamos la fe, la llevamos y la practicamos y toda la cuestión, pero eso sí, lunes santo, martes santo, o sea, realmente somos realmente tan cristianos, tan católicos, tan cercanos con Dios, tan apegados a la fe, o simplemente es una costumbre y bueno, chévere porque es una semana libre y bien bueno porque voy para la playa, aprovecho que hay buen clima, en fin. Me voy de paseo, tengo una semana libre. Leía hoy el Twitter también alguien que nos decía, bueno, estamos en una situación de presión, de depresión, de ataque, de amenaza, de todos los días una situación cada vez más difícil con este régimen. Por favor, no nos critiquen más. Bueno, esta es una buena semana para encontrarse con lo que son las obligaciones con uno mismo, la fe
las cosas con las que uno debe y quiere reencontrarse, en fin. Para eso esta semana es una semana buena para encontrarse inclusive con los días de ¿cómo se llama? De pensar en patria. Porque es que es a Dios al que tenemos que pedirle que nos enrumbe por un buen camino. Esta semana es buena para eso y vamos a recibir esta llamada. No, se cortó la llamada desafortunadamente. Esta semana es buena para eso. Para decirle a Dios, échanos una manito. Acuérdate de nosotros. Ayúdanos un poco. Y pues acordarnos el jueves y el viernes de lo que ocurrió, pues acordarnos, aprendernos, leer bien la historia. No va a ser cosa que alguien vaya a caer en la confusión aquella de seguir creyendo. O sea, usted no puede decir que está tan apegado a la fe y a la doctrina y a Dios y a Cristo si se cree aquella basura de que Jesús era socialista. O sea, por el amor de Dios. O sea, que Dios es comunista. O sea, por el amor de Dios. De que Dios tiene color. De que Dios tiene sexo. En fin, raza. De que Cristo era un perfecto socialista. O sea, porque aquello de poner a los infelices estos de Fidel y del Che Guevara, el gran asesino, sucio, por cierto, mal bañado, el bicho ese que no se bañaba. Poco chino, y era médico, chico. ¿Ah? O había estudiado medicina, por lo menos. Y sin embargo no conocía las virtudes y las ventajas de la higiene, porque era tremendo sucio. Asesino, además, criminal, de matar gente, de matar personas, él con su propia pistola. Habráse visto semejante médico. Y pararlo al lado de Cristo, aquellos dibujos extraños que hay por ahí, de una foto de un Cristo ahí medio comunistoide, el Che, Bolívar, ahora le pegan a Fidel y también a Chávez. O sea, ¿qué clase de puré mental, de patuque, de enredo, de cosa rara, de qué vaina es esa? O sea, de verdad, esa es la única expresión que le cabe a esa cosa, ¿no? Eso es lo que hay, como dice por ahí. Eso es lo que hay. En la producción general de la estación, Donatella Ungreda, en el máster de la página web y control de los servidores, además de la ingeniería dentro de aquí de la estación, Marcos P. Piero Adraña. Y en la producción de este espacio me acompaña mi queridísima María Sorocaima Chelini. Tengo me está sonando el teléfono en este momento, desafortunadamente. A las 9 de la noche yo tengo programa. Así es que no puedo atender el teléfono, lo lamento. Son las 9:15. Les decía, nosotros estamos abrazados como siempre a la campaña, a la causa, a la iniciativa e identificados por supuesto con la Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas. Libérenlos ya, presidido por la doctora Yuri López, un trabajo maravilloso que se hace desde Washington, D.C. a favor de la gente, de las personas, como usted, como yo, como ustedes que nos escuchan. Y como los que no nos escuchan también, porque hay mucha gente que está privada de libertad y no tiene la posibilidad de oírnos ni a nosotros ni a nadie. Solamente escucha las palabras de la tortura, del castigo, de la enemistad y del odio. Me refiero a nuestros presos políticos. A nuestros presos políticos venezolanos, nuestros presos políticos bolivianos, nuestros presos políticos cubanos y todos y cada uno de los presos políticos que hay en nuestra América, condenados por no ser comunistas. Condenados por no bajarse los pantalones, perdónenme la expresión, ante elementos como Fidel, como Chávez, ahora como Maduro y como toda esta cáfila de delincuentes, como Evo Morales y todos estos tipos. Libérenlos ya, por ellos y para ellos. Libérenlos ya. Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas tiene como objetivo fundamental defender jurídicamente en las instancias internacionales los valores de la democracia, la moral y los derechos de todos los hombres y mujeres que habitamos este continente. Visita nuestra página web www.liberenlosya.com o contáctanos y síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @libérenlosya_. Libérenlos ya,
Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas. Libérenlos ya, Organización de Derechos Humanos para las Américas, presidida por la doctora Yuri López, y pues tiene su Twitter, @libérenlosya, _, y su página web www.liberenlosya.com. Bueno, mis amigos, esta noche tenemos preparado un programa, suena poliedro, preparó nuestra productora, nuestra querida María Sorocay Macellini, a la cual le temen, por cierto, déjenme decirle. Preparó un programa muy especial. Hoy vamos a estar conversando con uno de los líderes de la comunidad Pemona, un gran amigo de esta casa, Ricardo Delgado, capitán Pemón. Toda vez que la situación incómoda, la situación de rebeldía, la situación de irrespeto hacia ellos continúa. Y luego ellos nos van a explicar por qué esta posición, esta nueva posición. Luego vamos a estar conversando con nuestros hermanos colombianos en una nueva oportunidad de encuentro que tenemos para la lucha en bloque. Estaremos conversando con el licenciado Ricardo Puentes Melo, periodista, escritor, antropólogo, editor principal de la página web Periodismo Sin Fronteras desde Colombia, y vamos a estar hablando de esa situación importante, Colombia-Venezuela, la relación que existe entre estos dos países, entre estos dos pueblos, entre estas dos hermandades que en definitiva parecen ser, pero no son tanto. Mis amigos, nos vamos inmediatamente a Venezuela y vamos a establecer el contacto con Ricardo Delgado. Déjenme ver qué sonó aquí en mi teléfono. Ok, perfecto. Vamos a inmediatamente hacer la llamada y ya estamos marcando. Uy. Tienen aquí, pero bajo presión, pues. Un momentito nada más, que estamos ya marcando para comunicarnos con Ricardo Delgado. Aquí ya debe estar por sonar la llamada, el repique, el tono, y ya vamos a estar conversando con ellos. Nos pidieron nuestros hermanos de la comunidad Pemona, a través de Ricardo Delgado, la oportunidad de poder explicar al aire una situación a través de la cual ellos están atravesando en este momento. Y pues nosotros hemos atendido ese llamado. Ricardo, muy buenas noches. Ricardo. Aló. Ricardo, buenas noches. Aló, buenas noches. Ricardo Delgado. Aló, Ricardo, ¿nos escuchas? Pues no nos escuchó. Vamos nuevamente con la comunicación. Nuevamente vamos con la comunicación. Denme un segundito nada más. Vamos a ver si tenemos la suerte. Les decía, ellos están atravesando por una situación y pues nos pidieron la posibilidad. Ricardo, buenas noches. Sí, buenas noches, Paul, ¿cómo están? Ricardo Delgado, muy buenas noches. Mis amigos, ya está con nosotros uno de los líderes importantes, hermano, miembro ya de esta familia de Radio Next, Ricardo Delgado. Ustedes lo conocen, ya ha estado con nosotros en la estación en ocasiones anteriores. Y esta noche les explicaba yo, mi queridísimo Ricardo, a los amigos que nos siguen, que ustedes nos pidieron la posibilidad de conversar, de tener un tiempo al aire para explicar una situación a través de la cual ustedes están atravesando en este momento y que leo con atención, nos comunica nuestra querida María Sorocaima, los invita de alguna manera a ustedes a colocarse en una posición de rebeldía. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la situación que está ocurriendo, Ricardo? Te ruego nos expliques, por favor. Bueno, como sabes, ¿aló? Sí, te escuchamos. El año pasado hubo problemas de retención de militares por estar practicando ellos minería ilegal. No sé si recuerdan ese evento, eso ocurrió en julio del año pasado, entre julio y agosto del año pasado. Recientemente, en el mes de enero, entre el mes de enero y febrero, vuelve a acontecer con mayor número de militares que fueron aprehendidos y retenidos otra vez por las comunidades indígenas. Correcto. Lo que motivó que se firmara un acuerdo de la no criminalización y de atropellos hacia las comunidades
y que de esos hechos no se iban a tomar ningún tipo de acción política y tampoco una acción penal contra los capitanes indígenas, ¿no? Resulta que entonces se firmó ese acuerdo. Yo voy a publicar en los momentos cuando tenga disponibilidad publicar los documentos estos que sostienen el acuerdo, y también voy a publicar entonces lo que vamos a comentar esta noche. El Tribunal de Control de Ciudad Bolívar militar, el Tribunal de Control Militar, entonces mandó las notificaciones para que estos capitanes indígenas se presenten el lunes, exactamente el lunes 10 y martes 11, ante el Tribunal de Control en Ciudad Bolívar, por los hechos acaecidos en la Paragua, donde se retuvieron a 23 militares. Entonces, prácticamente están incumpliendo el acuerdo que se firmó, incumpliendo los derechos que nos asisten a nosotros como indígenas para protegernos y denunciar los atropellos. Y entonces hemos decidido en conjunto, todos los capitanes, con todos los miembros de las comunidades, no ir a esos tribunales militares a atender a esa audiencia preliminar para la cual han sido convocados nuestros hermanos capitanes. Esa es la situación que queríamos comentarles para que el mundo y Venezuela que escucha este programa sepan que nosotros no tenemos ningún miedo y vamos a rebelarnos contra la justicia militar, porque no puede ser que eso pueda acontecer en estos tiempos donde los derechos humanos han avanzado en todo el mundo. Ricardo, una pregunta te voy a hacer. Hay un nuevo gobierno, lleva unos 100 días aproximadamente, alrededor de eso, en el poder, un presidente o un encargado de la presidencia que ahora también es candidato a la presidencia, que pertenece o es heredero de alguna manera del puesto a dedo por el presidente anterior que falleció. En fin, ¿ustedes han tenido algún tipo de acercamiento con este nuevo poder, digamos, con este nuevo status quo que se intenta imponer en Venezuela? No hemos tenido. De hecho, cuando se hizo la segunda acción, se le solicitó al vicepresidente de ese momento, Nicolás Maduro, que se apersonara él para poder hacer las denuncias directamente de las irregularidades en los atropellos de los militares, sobre todo cuando se le pidió la renuncia y la destitución del mayor general Cliver Alcalá Cordones, que es el jefe del Red Guayana, pero no fue posible. Y de ahí para acá quienes han estado interlocutores ha sido el mayor general Barrientos, el gobernador del estado, que también es otro militar, y la ministra de los pueblos indígenas. De allí a acá no ha habido ningún acercamiento. Lo que sí hemos hecho, ya participado oficialmente, es decirle a la Fiscalía Militar, al Ministerio de la Defensa y a todas las autoridades que los capitanes no van a asistir a esa audiencia preliminar del Tribunal de Control de Ciudad Bolívar, porque es un abuso pues contra las comunidades indígenas de que sea la justicia militar que tenga que erróneamente atender estos casos donde hemos denunciado casi de manera consecutiva y de manera evidente los atropellos de los militares hacia los indígenas. ¿Qué opciones tienen, o más bien, qué opciones les están dejando a ustedes? No, simplemente por los militares en este momento, ni los militares ni la justicia militar tiene autoridad moral como para llamarnos a nosotros a entendernos y poder juzgarnos. Lo que queremos darle un mensaje a la comunidad internacional y la comunidad nacional es que no vamos a doblegar en nuestra lucha y la defensa de nuestros derechos indígenas. Así el gobierno quiera amedrentarnos a través de la justicia militar, no vamos a ir para allá, simplemente. Ya. Ese es el mensaje claro, que de verdad agradecemos que le llegue a la gente que nos escucha, que les escucha a ustedes, que los indígenas Pemón nunca hemos doblegado la lucha por nuestros derechos. No es una cuestión política ni electoral. Cuando hay atropello de los derechos indígenas, no hay color político, no hay afiliación política, ni somos rojitos ni oficialistas. Simplemente defendemos nuestros derechos, y si contra eso
quieren arremeter hacia nosotros con una justicia militar que no tiene ninguna base moral, pues el mensaje claro de que nos deben respetar es que no vamos a hacer presencia en esos tribunales militares. Eso está decidido y hay apoyo unánime de todo el pueblo Pemón hacia esta medida y la posición que hemos asumido ante este nuevo atropello de la justicia militar. Ricardo, a ver, lo que te voy a decir en este momento, espero por el amor de Dios que lo tomes como la demostración de cariño más grande que desde este humilde servidor pueden ustedes recibir, con todo el respeto y el cariño del mundo. Yo, por las veces que hemos conversado, por las cosas que de alguna manera hemos pasado juntos, así sea a la distancia, pero con el esfuerzo que siempre le ponemos y con el cariño que siempre le ponemos, yo me siento muy cercano a ustedes, a los Pemones. Hemos conversado en varias ocasiones, hemos visto el tipo de situaciones por las cuales ustedes han sido obligados a pasar. Y pues de alguna manera cuando me hablan de esto, cuando María Solocaima me dice, mira, Ricardo, si podemos conversar por favor, que a ellos los están atropellando otra vez, que están pasando por la siguiente situación, me pareciera, Ricardo, que como que la sociedad civil no termina de comprender qué es lo que pasa con las etnias venezolanas, con ustedes, con los que son los representantes de los primeros y verdaderos, si se quiere, habitantes de nuestro país, que no molestan a nadie porque, oye, de hecho, ustedes ni quieren ir a Caracas siquiera, o sea, es una cuestión de que ustedes ni siquiera quieren ir, ustedes quieren estar tranquilos en sus lugares, que se les respete y que se les respete como se les respeta a todos los seres humanos, cada uno en su tradición, en su tipo de vida, en su forma, en su línea, en su vía. Las otras etnias que no son la etnia pemona, que es con la que yo mayor relación tengo y de ahora en adelante te voy a decir con nosotros, las otras etnias, la otra gente que no son los pemones, las otras personas de las otras etnias de la zona y que a lo mejor no están tan en la zona, pero que son igual de venezolanos que ustedes y que nosotros, digamos. Claro. ¿Qué te dicen? ¿Cuáles son sus relaciones con el régimen o con el gobierno o como tú lo quieras llamar para no meterte en un rollo? ¿Por qué te lo pregunto esto? Porque este tipo de regímenes siempre utiliza al indígena, siempre utiliza a la etnia, siempre utiliza al autóctono, siempre utiliza el folclore, siempre utiliza lo propio, digamos, lo endémico, lo interno, lo verdaderamente autóctono, digamos, a su beneficio. Ellos siempre dicen que los indígenas en toda Latinoamérica lo han usado diferente, de la misma forma, quiero decir, no ha sido diferente. Los indígenas, el obrero, no sé cuánto, siempre enfrentado al patrono, el oligarca, el no sé cuánto, siempre queriendo decir que el indígena es comunista, para hablar así en términos llanos, pues. Yo creo que ya alguna vez te lo pregunté antes. ¿Qué pasa con los indígenas de nuestro país, con todas las etnias propias, típicas, primigenias de nuestra patria? Me estás haciendo acordar de otra denuncia que es relacionada con esto. Sabemos y ya estamos ahí investigando. La Fuerza Armada ha estado instigando o motivando o insinuando de manera muy baja a que sean algunos hermanos indígenas que se presten para denunciar o mejor dicho para difamar el buen nombre de estos capitanes indígenas que son capitanes, pues el capitán indígena es la autoridad legítima según la Constitución y según la ley orgánica que está vigente en el país. El capitán indígena es la autoridad legítima de su comunidad electo por voluntad popular. Y la Fuerza Armada, los oficiales que están investigando esto, quizá la Fiscalía Militar, los oficiales superiores y generales que están en la zona, han estado levantando hermanos propios de la zona, de las comunidades, para que hablen mal en contra de los capitanes y de esa manera tener elementos que puedan incriminar a estos capitanes. Imagínate. Eso es demasiado bajo, muy bajo, claro. Demasiado bajo, y de verdad estamos tratando de determinar por qué estos hermanos se están prestando a este juego sucio que los militares, algunos militares pues quieren hacer para incriminar, juzgar y penalizar y condenar estos hermanos capitanes que
que por supuesto, como estoy diciendo, son autoridades legítimas. Los militares no son autoridades electas por voluntad popular. El capitán indígena es electo por voluntad popular. Un general, un mayor general no son representantes de nadie, simplemente pertenecen a una institución que tienen un rango, que tienen cierta disciplina. Nosotros los indígenas no estamos en subordinación a nadie. Ahora la pregunta, ¿qué pasa con los demás indígenas? En Venezuela hay 42 pueblos indígenas. Y te digo que primera vez en estos 14 años, yo decía en estos días, que en estos 14 años donde hubo tantos recursos, donde de verdad había un apoyo y había mucho poder público en función de las necesidades de los más pobres, los más humildes, los más abandonados, se perdieron 14 años muy favorables para lograr una real inclusión social. Eso no ha sido posible porque lo primordial, lo prioritario para el gobierno, más que para el gobierno, para el PSUV, para el partido del gobierno, es simplemente tener una cantidad de seguidores que simplemente sean sumisos a los deseos, a los mandatos, a los lineamientos, a las directrices de algo que realmente está perjudicando a estos grupos minoritarios que somos nosotros, que somos muy vulnerables ante cualquier potencia o cualquier mayoría que pueda presentarse. Entonces, en los 42 pueblos indígenas nos han creado enfrentamientos entre los... Ahora hay temones oficialistas y temones escuálidos. Hay cariñas escuálidos y cariñas oficialistas. Hay guayú escuálidos y guayú oficialistas. A ese grado hemos llegado, pero afortunadamente nosotros como PEMON, cuando se nos agrede y se arremete contra nosotros, olvidamos ese tipo de estigmatizaciones y nos unimos en un solo cuerpo para poder enfrentar, porque sabemos que si nos mantienen unidos no podemos avanzar en el logro, en el ejercicio, el cumplimiento y el pleno ejercicio, valga la redundancia, de los derechos nuestros. Por eso, esta es la realidad. Lamentablemente, fíjense bien, ahora que se acercan las elecciones presidenciales, ya se vuelven a preparar bolsas de comida que se irán a repartir en cada una de las comunidades para que la gente vaya a votar, y es la costumbre de muy baja moral, porque esas son cosas que no resuelven los problemas fundamentales que nosotros como pueblo indígena ancestralmente hemos planteado para que se resuelvan. Entonces, esa es la política que nosotros criticamos mucho en la Cuarta República. Nosotros lo llamamos la política asistencialista, es decir, que el gobierno solamente se hacía presente con los operativos para atender ciertas y cuáles situaciones. Y es lo mismo que se sigue haciendo, solamente que ahora se hace a cambio de los votos para poder tener el apoyo popular. ¿Cuánto tiempo debe durar esto, Ricardo? Bueno, yo creo que el hecho de que estén pasando estas cosas es una clara señal de que el cambio que tiene que venir vendrá en algún momento, y no va a ser de manera gradual, sino de manera repentina, y eso va a suceder, porque así son los acontecimientos históricos, que así lo marca la historia. Pero lo que te iba a decir, Paul, y con esto cierro la idea a la respuesta la respuesta a la pregunta que me hiciste. Nosotros los pueblos indígenas, sobre todo al sur del estado de Bolívar, Paul, y sobre todo los PEMON, que estamos ahí en frontera, como te dije, en Brasil, Guyana, nuestras tierras están asentadas sobre cuantiosos e ingentes riquezas minerales, y esa es la gran lucha que tenemos ahora, y esa es la verdadera lucha. El gobierno ha entregado, quiere entregar, como todos saben, tanto a China como a Irán como a Rusia, estos yacimientos de minerales, y por eso es tanto atropello, con el fin de doblegarnos para poder estar sumisos y que el gobierno pueda hacer lo que dé la gana en esos territorios. Y nosotros entendemos perfectamente eso, y por eso perfectamente también sabemos a quién nos estamos enfrentando y cómo vamos a seguir luchando, pero no nos van a doblegar. Y con eso termino la respuesta a esa Ricardo, pregunta. te quiero de verdad agradecer que nos hayas acompañado esta noche. Nosotros estamos bien claros con la situación que ustedes están pasando. Vamos a estar muy alerta, muy atentos a esto, porque pareciera que está realmente al garete, está total y completamente dejado a su suerte toda la situación del país, y entre ello, y esto que es muy grave, porque es
la relación que entre militares y ciudadanos se está dando con un chispero que no tiene por qué ser y se está dando justamente con ustedes y es algo que fácilmente se puede extender a toda la ciudadanía. Es muy grave y muy peligroso que los militares estén tratando así a los ciudadanos, sean pemones, o sean de la etnia que sean, o sean de del lugar que sean, de la ciudad que sean, del pueblo que sean. Es muy grave porque los militares venezolanos en este momento y en este caso no se están portando como militares, se están portando como mercenarios. Y eso es grave. Eso es grave, sobre todo cuando está en tela de juicio. ¿A quién están obedeciendo últimamente los militares venezolanos? ¿A una autoridad venezolana o a una autoridad foránea como podría ser la cubana? Mucho cuidado con eso, muy pendiente, muy mosca, como dicen los muchachos, con todo eso. De verdad, muchísimas gracias, Ricardo. Te escucho. Así, Paul, eso es exactamente así como lo estás planteando. Y lo que quiero decir a todos los que te escuchan en el programa, porque yo sé que todos están escuchando, es que nosotros para nada estamos asustados y mucho menos dispuestos a rendirnos. Bien. Nosotros vamos a dar la batalla. Nosotros estamos con ustedes. Y nosotros, el otro lunes, el lunes 10, Paul, el lunes 10 no, es el lunes después de el martes después de Semana Santa, es la citación. Por ahí es la fecha. Yo de todas maneras te escribo o te hago llegar a través de Solocaina para que podamos darte un avance de cómo transcurrió ese día cuando los indígenas Pemón decidieron no asistir a la audiencia preliminar del Tribunal de Control Militar en Ciudad Bolívar. Perfecto, vamos a estar pendientes con eso. De hecho, si quieres, ese mismo día hablamos a ver qué fue lo que pasó. Sí, correcto. Perfectísimo. Saludos, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, Ricardo. Muchísimas gracias por contar con nosotros y hacer de esta señal pues una señal importante y que valga la pena. Estas son las cosas que valen la pena. Por eso existimos nosotros, para ayudar. Ustedes mandan, nosotros obedecemos. Así de simple. Bueno, muchas gracias. Pues feliz noche. Gracias a ti, muchas felicidades, muy buenas noches y a cuidarse, por favor. Y saludos a toda la gente de la etnia Pemón, a toda la gente del pueblo Pemón. Un abrazo inmenso. Gracias, hermano. Mis amigos, bueno, siempre nosotros estamos atentos y estamos pendientes. Así, esa es como es la forma, y así estamos pendientes de ellos, y así estamos pendientes de todos los hermanos de las diferentes etnias que hay en Venezuela, y así estamos pendientes de todos ustedes, todos nuestros hermanos que están en Venezuela, y de eso se trata. Y es que no hay pueblo chiquito, no hay comunidad chiquita, no hay etnia chiquita. Estamos hablando de un derecho sacrosanto, un derecho humano, chicos, que lo tienen todos. Ahí la cédula dice venezolano, no dice venezolano chavista. Bueno, en los software debe decir, después de la cosa de esa Tascón y la cosa de esa Maizanta y todas esas perolas que hicieron, todas esas listas y esas atrocidades que cometieron con los nombres y números de cédula y números de RIF y toda la cuestión de las personas, ¿no? Pero realmente lo que nosotros defendemos, que es lo que debería ser, es que uno es venezolano. Uno no es venezolano Pemón, uno no es venezolano Catire, uno no es venezolano caraqueño, uno no es venezolano blanco, uno no es venezolano negro, uno es venezolano. Así me enseñaron a mí desde que yo llegué a ese país cuando tenía 6 años de edad. Uno era venezolano, de hecho uno luchaba cuando nosotros llegamos de un país que venía de un comunismo salvaje como el comunismo de Salvador Allende en Chile. Llegamos a un país en el que no se comprendía lo que estaba ocurriendo porque Venezuela no tenía una perspectiva de caer en eso. Sin embargo, sí llegó y se notaba. Para quienes hemos tenido la desgracia de tener que ver comunismos severos en nuestras vidas, se notaba que íbamos para allá porque había una Venezuela muy liviana en cuanto a la problemática de lo que iba creciendo en esta Latinoamérica, en la que ya se notaba que los Castro estaban desesperados por imperar. Imperar. Llegamos a una Venezuela maravillosa, una Venezuela espectacular, una Venezuela liviana, una Venezuela hasta irresponsable, pudiésemos decir. Una Venezuela llena de gente que muchas veces no sabía ni siquiera lo que decía. Éramos muy instruidos, pero a lo mejor no muy informados. Yo llegué en el colegio, lo primero que me dijeron fue chileno muerto de hambre, pero bueno, eso me hizo luchar, engordar un poquito, porque cuando llegamos todos flacos. Era verdad que no había que comer.
así como ahora en Venezuela. Era verdad que no había pollo, que no había carne, que no había arroz. No puedo creerlo, créalo. Vaya al automercado cerca de su casa y vea lo que está ocurriendo. Multiplíquelo más o menos por 10. Es más, vaya un día, imagínese usted yendo un día al automercado de cerca de su casa y que el automercado esté cerrado. Día martes a las 11:30 de la mañana, cuando usted va a comprar el paquete de perejil, que dice, ay, me faltó perejil. Y entonces la señora va y compra el perejil y el automercado está cerrado. Y el señor del automercado, por ponerle una nota simpática, está parado en la puerta del automercado y usted le pregunta, señor Juan, ¿qué pasó que está cerrado el automercado? Es que no hay nada que vender. Lo digo así porque el señor del automercado que estaba cerquita de mi casa era un señor portugués que se llamaba el señor Juan. Todos lo conocíamos como Juan o señor Juan. Ah, ¿qué pasó, señor Juan? ¿Por qué está cerrado el automercado? Pues porque no hay nada que vender. Imagínese esa situación, pero en el automercado de ahí, de la media cuadra arriba, en el CADA o Líder o como se llame, de la otra cuadra, de 4 cuadras más arriba, y en el automercado Plaza de 8 cuadras más allá, y en el automercado Excelsior Gama de 27 cuadras más allá, y en el automercado Mercal de 800 cuadras más allá, donde usted no va porque ni siquiera lo dejan entrar, porque si ven que no es chavista, de repente hasta lo golpean y lo insultan y lo arrastran por el suelo. Y en Macro tampoco, y en ninguna parte no hay nada porque el país no tiene de comer, porque el país se acabó, porque se le fueron los créditos, porque se terminó, porque el país quebró, porque se lo robaron, lo depredaron y lo volvieron leña. Por eso aquí no va a pasar. Papá. Cuando Chávez entró en el poder hace unos 14 años atrás, nosotros empezamos con este baile hace unos 9 años porque la tecnología no nos permitió comenzar antes. Decíamos lo que estaba ocurriendo hoy, lo dijimos 1.000.000 de veces y dijimos, ojalá Dios quiera no tengamos la razón, ojalá Dios quiera la historia nos coloque como los loquitos que hablábamos paja. Y decíamos cosas que en Venezuela no iban a ocurrir porque, coño, Paul, Venezuela no es una isla. ¿Así? Y Rusia sí era una isla. China es una isla. Ocurrió. No, Paul, eso aquí no va a ocurrir porque tal como sacamos a uno, vamos y sacamos al otro. No lo sacamos. Nunca lo pudimos sacar. Ganó la biología. No ganó la sociología. Vuelvo al tema. Imagínese usted todos los automercados de Caracas cerrados. Imagínese usted que su papá, su mamá y sus hermanos y usted son sacados de Venezuela a un lugar X cualquiera y usted va a un automercado y se deslumbra y le pregunta al señor del automercado, señor, ¿será que puedo comprar 3 litros de leche? Y el señor le dice, compre 5 si quiere, le regalo la vaca, llévesela. Y usted llega al colegio y ve aquella cosa y ve que está escribiendo con un lápiz que tiene una goma arriba completa y no con un toconcito así chiquitico que le quedó de herencia del otro que le prestó el lapicito porque ya ni lápices hay. Y usted ve las cosas y se sorprende viendo las cosas en el salón de clase como buen niño y ve las cosas de los otros y ve los cuadernos nuevos bien bonitos, bien chéveres. Y ve que el otro se está comiendo tremendo sándwich que su mamá le preparó en la casa o va para la cantina del colegio y compra y come. Y usted ve aquello y mira y viene el otro y se le queda mirando y le dice, venezolano muerto de hambre. Espero de verdad que esta lección nos haya servido a todos los venezolanos para que no vuelva a ocurrir. Para que la soberbia no nos vuelva a convertir en esta cosa que somos ahora, en esa cosa irresponsable que fuimos y en esa cosa indemne que somos ahora. Espero que de verdad esta experiencia nos dé fuerza como pueblo, como sociedad civil, como personas, como ciudadanos, que sepamos anteponer un día algo que tengamos que hacer por nuestra patria, a la botella de Buchanan's, o al paseo a la playa, o a la salida de rumba. Espero que de verdad hayamos aprendido eso. Espero que de verdad hayamos aprendido
que un país ante la invasión extranjera se tiene que unir, no separar, no dividir. Nos dividieron. ¿Para qué? Para meter a los cubanos. Esa es una fuerza de ocupación extranjera metida en Venezuela, que estoy seguro ahora todos ustedes lo creen, no como hace 9 años cuando comenzamos. O sea, el comisario Johan Peña venía y decía una cosa que es un loquito, ¿vale? Ese tipo está loco, ¿vale? Es un loquito. Ese loquito está loco, es un tipo que está loquito. Y escuchábamos a Orlando Urdaneta que nos narraba por la experiencia de las cosas que él ha estudiado dentro de todo lo que ha hecho. Y también, ese es un loquito, ese es un loquito. Un hombre que viene de la izquierda, por cierto, Orlando Urdaneta. Un hombre que viene de la izquierda y supo identificar que esta no es la izquierda. Que si vamos a hablar de izquierda y vamos a hablar de socialismo, por lo menos tratemos de imitar cosas buenas y no basura, no mierda. A lo mejor un socialismo nórdico. ¿Por qué no? Pues yo como demócrata, que a lo mejor sí tiendo en mis ideas un poco hacia la derecha, pero demócrata al fin, siento que la alternancia podría tener encuentros maravillosos y nuestra democracia debería tener encuentros maravillosos con cosas como los socialismos nórdicos. Noruega, Finlandia, Suecia, la misma Canadá, países como los nórdicos, los países nórdicos de Europa, que no tienen prácticamente problemas de índole social. De hecho, la gente, como no tiene problemas, el problema es que no tiene problema, entonces va y se suicida porque no tienen rollo, no hay lío, pues no hay problema. No digo que lleguemos a eso, pero sí puedo decir que podemos llegar a respetos. Países que tienen un socialismo compartido con una monarquía. Ahí yo no he visto nunca que salga un noruego a gritarle groserías a la reina o a la princesa o al rey. Así que aquí hay que pasarlo por el cuchillo a todos estos, hay que cortarlo, vamos a romper los escuálidos. Bueno, ahí el día sábado creo que fue, obtuvimos de buena fuente una moto donde va un encapuchado de parrillero en una moto manejada por un guardia nacional, vestido de guardia nacional, por supuesto. Alguien dijo algo que me pareció bastante lógico, que el que iba atrás encapuchado también debe haber sido un guardia nacional. Bueno, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué carajo están jugando los militares en Venezuela? ¿Cuál es esa facción de militares con deseos de seguir aterrorizando a la sociedad civil y de mantener de alguna manera reprimidos, callados a los otros militares? Que a su vez no levantan la voz porque tienen miedo, porque saben que están infiltrados. No, los militares no están infiltrados. ¡Claro que están infiltrados! Cuando usted ve una fotografía de un guardia nacional con un encapuchado rojo, vestido atrás, cagados de la risa los dos, el otro pendiente que no le llega un peñonazo, un botellazo, un balazo, una broma, porque están en pleno operativo, entre comillas. No está fuera de comisión, está de operativo. ¿Qué operativo? Nada. Están en procedimiento de represión. El día que como venezolanos comprendamos que tenemos que unirnos ante la infiltración extranjera, por lo menos ante la infiltración extranjera, ante la injerencia de otro país, así como ocurre en otros países, que tú puedes ser de izquierda y yo puedo ser de derecha, pero ante el otro que viene para acá, primero nos unimos, vamos, nos defendemos, qué sé yo, le hacemos la guerra, le ganamos la guerra, lo que sea, después volvemos y tú y yo arreglamos nuestro rollo y seguimos nuestro problema interno, pues a ver cómo diablos hacemos para construir un mejor país. No, en Venezuela no. En Venezuela no. Cada uno coge para su lado, los militares se quedan callados. O sea, no, mano, porque miro el garaje de la casa, tengo carro, miro la nevera, bueno, algo puedo conseguir, porque los militares si algo nos traen para el IPSFA, algo se puede comprar por ahí, algo puedo mirar, algo puedo ver, de repente en alguna de estas hasta algún viajecito puedo hacer, algunas ayudas, hay un hospital militar, una cuestión, me cayó la jeta, me cayó la boca. Los otros todos nos tenemos que quedar callados porque si no levantamos la voz muy duro y de repente en un ajuste de cuenta entre bandas queda el pellejo de uno tirado en el suelo. O por el asalto para robarle un celular o cualquiera de esas cosas. Mis amigos, son 10 para las 10. Vamos a recibir una llamada que tenemos aquí en espera y luego nos transportamos
inmediatamente a Colombia para conversar con el licenciado Ricardo Puentes Melo, periodista colombiano con quien vamos a conversar precisamente de este tipo de cosas desde el enfoque de una Colombia que sufre, de una Colombia que paga las consecuencias de lo que está ocurriendo en nuestra Venezuela. Buenas noches, adelante, estamos al aire. Buenas noches, Paul. ¿Cómo estás, amigo? Te llamaba para saludarte. Hola, don Mario. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Oyendo el programa en sintonía total ahí, de pie y de frente, caray. Sin bajar la guardia. Bueno, suscribo todo, absolutamente todo lo que acabas de analizar y acabas de decir. La cosa no está fácil en Venezuela. La cuestión no está de risa y la cuestión hay que ponerse serio. Los venezolanos que nos están oyendo aquí en Venezuela hay que ponerse serio y los de afuera también. Vamos a perder la república, caballeros y damas que me están ya hablando. Y lo peor del caso, Paul, es lo siguiente. Cuando Fidel Castro en el año de 1959 llegó, los mismos que lo financiaron a él después, en recompensa de ese financiamiento y esa serie de cosas, los mató y les quitó sus tierras. Así de sencillo, con el Che Guevara y todo lo que tú acabas de decir. Entonces, Maduro tiene la misma escuela de Fidel Castro. Y Maduro no es Chávez, señores, olvídense. Chávez con su locura y eso, que era un traidor a la patria, porque él es el culpable de todas estas pendejadas, pero Chávez, al César lo que es el César, nunca se le ocurrió cantar el himno nacional de Cuba. Nunca dio la orden para que Norqui, oye, la artista esta que no la dejaron entrar en Puerto La Cruz, en un hotel, sí, hacer su espectáculo y su presentación. Ajá, Norqui, me están entendiendo. Y el apartheid. Bueno, lo cierto es el caso que lo que yo quería decir para acotar más a tu excelente análisis que has hecho y que Radionet, desde que está Radionet en el aire, lo ha dicho porque tú conociste el comunismo, tú lo viviste, tú lo palpaste, el comunismo. Es que nosotros vamos, señores, a un apartheid, tenemos un apartheid en Venezuela, poco a poco va a un apartheid y gueto, nosotros vivimos en gueto. Porque yo hablo porque yo estoy restiado. Primero yo sufro de diabetes, de psoriasis, la presión arterial, bueno, ¿qué es lo que no han hecho estos sinvergüenza? Porque yo soy independiente, soy un hombre independiente, yo soy venezolano independiente, para eso mi mamá y mi papá me dieron una formación de ciudadano, de formación moral y cívica, y no le como coba a ninguno de estos imbéciles, se lo he dicho a cada uno de ellos, no le como coba, y hablo en los barrios, y vengo de un barrio, de los barrios Los Sin Techo, allá en el cementerio, mis primeros 14 años los viví ahí, y ahí salimos a los Ruices, y ellos saben quién Carrizo soy yo, y no les como coba a ninguno de ellos, y como yo hay muchos venezolanos, Paul, y como tú también, lo que sucede es que no terminamos de unirnos, Paul. Nos tenemos que unir, venezolanos. Primero que nada, unión. Después, organizarnos, tomar una estrategia, planificar una estrategia, porque lamentablemente estos delincuentes van a torcer el clamor popular del 14, y entonces, independientemente de Capriles, nosotros tenemos que estar organizados, planificados, qué es lo que vamos a hacer el 15, porque si Bisay Lucena va a torcer la voluntad popular de 7, 8 millones que vamos a salir, y espero que salgamos muchos a votar, porque es la única manera en avalancha, independientemente de Capriles, nosotros tenemos que estar organizados a nivel nacional, porque aquí es la patria, Paul, la que estamos perdiendo. Y estos bichitos malos son unos bichitos malos, por una sencilla razón, mis queridos venezolanos que me oyen en el mundo y en Venezuela. Esos señores robaron el erario nacional, se lo robaron todo, hermano. Y si ellos no están en el poder, saben que van presos internacionalmente, claro, internamente también, ¿entiendes? Entonces, venezolanos, y con esto termino para que vayas a tu entrevista, que la voy a oír, venezolanos, tenemos que unirnos y olvidarnos de comer coba. Tenemos que defender nuestros 4 metros cuadrados primero, para después defender los 954.000 kilómetros cuadrados que nos dejaron estos desgraciados, porque hasta perdimos 159.000 kilómetros cuadrados con Brasil, que es el territorio Esequibo. Lean, oigan, analicen, y nosotros lo que estamos haciendo aquí, Paul,
junto contigo, y cuando tú me das esta oportunidad a mí y al almirante y a todos los que le dan la oportunidad, es hacerlos tomar conciencia ciudadana de una vez por todas. Unámonos, nos tenemos que unir para después abrazarnos como hermanos, y abrazar yo a Paul cuando venga y de allá de Miami, y a Orlando Urdaneta y todos esos venezolanos que están deseosos de venir a su patria, porque esta es la patria más linda y la más preciosa que Dios nos dio. Así que Dios te bendiga, Venezuela, Dios bendiga Paul Efei, Dios bendiga esa gran familia Radionet que hace patria todos los días de su vida. Y bueno, y seguimos en contacto, Paul. ¿Qué más te puedo decir? Gracias, Mario. Muchísimas gracias por la llamada y por participar y por estar con nosotros y siempre alentando. De eso se trata, mis amigos, de participar, de estar, de mantener la llama prendida. No se puede apagar. Estamos en vísperas de un proceso que yo también creo que está telegrafiado, pero sin embargo, del anterior y del anterior deberíamos haber aprendido algo. Y creo que esta vez no estamos compitiendo contra Chávez, sino contra una muy mala caricatura. De hecho, un dibujo de niño de segundo grado que no tiene, en primer lugar, la simpatía que pudiese haber tenido Chávez ante cierto grupo de personas. No tiene la preparación tampoco. Tiene probablemente el récord mundial. No voy a decir Guinness porque se echaría a perder el que tenemos nosotros aquí, pero sí tiene el récord mundial en jaladera de bola y en mentir. Es tremendo. O sea, es uno de los elementos con mayor cinismo, con mayor capacidad de mentir sin ponerse colorado. Y pues es algo que contra eso, digo, para ganarle en esos departamentos no se puede competir contra el tipo. Ahora, si ya sabemos qué es lo que va a hacer el CNE, si ya sabemos por dónde viene la cosa, si ya supimos por las veces anteriores que si aplican una o aplican la otra, o la otra, o la otra, o la otra, porque tienen como 50 recetas, pues bueno, yo creo que tenemos en la mano las herramientas para hacer que el cambio se produzca, y a lo mejor no se lo tenemos que pedir a Capriles. A lo mejor cada uno de nosotros, como dice bien don Mario López, tiene que provocar el cambio en los 4 metros cuadrados que le corresponden. A lo mejor con eso ayudamos a Capriles. Mis amigos, nos vamos a Colombia. Perdonen que esta noche estoy así como meditabundo. Estoy así como que intentando proponer cosas que pudiesen ayudar a resolver. Es lo que desde aquí podemos hacer. No les estoy diciendo, tienen que hacer así como otros. No, hay unos que inclusive quieren irse de aquí y ser presidentes. Y no lo conoce nadie. Porque es que de hecho no han hecho nada. No se llega a los liderazgos importantes de un país escribiendo comunicados y diciendo cosas. Se llega haciendo cosas por el país, embraguetándose, diciéndole a la gente de uno cosas que probablemente no quieren escuchar, pero de eso se trata el liderazgo. No solamente de decirle a la gente cosas bonitas, se trata de decirle a la gente cosas, aspectos mejorables para que entre todos lo mejoremos. De eso creo yo que se trata, no simplemente yo tengo ganas de ser presidente, sí, ayúdame a resolver algún problema, a ver si tienes la pasta. Vámonos a Colombia, mis amigos. Vamos a conversar con el licenciado Ricardo Puentes Melo, quien está esperando nuestra llamada. He estado revisando. Buenas noches, por favor, el licenciado Ricardo Puentes. Con él, ¿quién habla? Don Ricardo, muy buenas noches. Le habla Paul Sfeir de Radio Next en Miami. Estamos al aire en este momento. Muy buenas noches. ¿Qué ha habido? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por recibirnos la llamada, licenciado. Estamos al aire en este momento. Hay varias cositas que quiero preguntarle. Gracias de verdad por atendernos. Gracias de verdad por recibirnos y por regalarnos estos minutos.
A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Licenciado, leo en la página Periodismo Sin Fronteras, de la que usted es participante bien activo, que hay una lucha interna dentro de Colombia, una Colombia que tuvo un florecimiento evidente en años previos, una Colombia que tuvo la oportunidad de encontrarse con los colombianos, con los ciudadanos, un gobierno que buscó realmente el beneficio, en primer lugar, para la Colombia dentro de Colombia y para la Colombia fuera de Colombia y en el contexto de las naciones en Latinoamérica y en el mundo, una Colombia que avanzó, una Colombia que redujo en gran medida, en gran escala, inclusive la violencia, porque redujo a los violentos. Y luego pasó a una Colombia un tanto más pasiva, una Colombia en la que han empezado a florecer cosas extrañas, a aparecer más que florecer cosas extrañas, como que el actual presidente de la República es un hombre que viene del equipo del presidente Uribe y ya no lo es. Es ahora uno de los principales críticos, habiendo utilizado ese trampolín. ¿Qué pasó en Colombia? ¿Qué ocurrió en Colombia? ¿Qué pasa con el presidente Uribe? ¿Qué pasa con el presidente Santos? Bueno, es una serie de preguntas bien fáciles de responder, pero un poco extensas. Uh-huh. Lo que sucede es lo siguiente: el presidente actual, Juan Manuel Santos, fue ministro de la defensa del gobierno anterior del presidente Álvaro Uribe. Uh-huh. En realidad, mucha gente pensaba que era seguidor de las ideas de la seguridad democrática del presidente Uribe, pero no. Incluso solamente hubiera bastado mirar algunos de sus editoriales, porque él es miembro de una familia que es propietaria de el periódico mayor circulación aquí en Colombia, que es El Tiempo. Sí. Sus editoriales siempre fueron muy ladeados, muy cercanos a la izquierda. Un hermano de él es Enrique Santos, que es prácticamente el ideólogo de estos diálogos de paz con la guerrilla. Él fue miembro del M-19, uno de los grupos guerrilleros más peligrosos que ha existido acá en Colombia, de los cuales muchos de sus miembros también pasaron a conformar un famoso colectivo que es el de abogados colectivo José Alvear Restrepo, que es el que tiene a los militares en la mira. Entonces la traición, porque es una traición la que cometió el presidente Juan Manuel Santos con esos ideales del presidente Uribe, que le valieron 9 millones de votos, 9 millones de votos que queríamos la continuidad del gobierno o de las ideales de lucha contra la guerrilla y de seguridad democrática del presidente Uribe, pues fueron traicionados y empezó a gobernar con precisamente los enemigos de la paz y la impunidad en Colombia. Don Ricardo, déjeme identificar, mis queridos amigos, estamos hablando con el doctor Ricardo Puentes Melo, periodista, escritor, antropólogo, hombre que incluso optó a un puesto de elección popular en Colombia. Y pues queremos identificar un tema clave en la política colombiana. Usted nos habla precisamente de un movimiento que pasó de la subversión y de alguna manera del crimen, como fue el M-19, a tener una aparición, no podemos decir peso, pero sí una aparición política en Colombia. De hecho, uno de sus, creo que era el vocero principal, Navarro Wolf, llegó a ser algo así como, o es gobernador de uno de los departamentos en Colombia, un hombre que pareciera haber sido el único que se salvó de toda esa vorágine y de toda esa debacle que hubo con el M-19 y todos esos tiempos borrascosos. Empezó a participar en política, pero quedó una herencia muy fuerte, don Ricardo. Tomó como mucha fuerza después la FARC, hubo problemas con el ELN, después empezaron a las autodefensas. Y llegó el presidente Santos. El presidente previo entregó algo así como una cuarta parte del territorio colombiano a la guerrilla para que hubiese un acercamiento, una discusión. Esto fue un fracaso, como yo, y lo digo con toda responsabilidad desde mi parte, lo estoy diciendo yo, creo que va a ser el mismo fracaso este plan de conversaciones que hay ahora en Cuba,
que no sé por qué tiene que ser en Cuba, que no es precisamente un gran amigo de la Colombia decente. En fin, es amigo de la Colombia de la FARC, de la Colombia del ELN, de la Colombia subversiva, como todo lo que estos elementos del castrismo tratan de meter en Latinoamérica. Ahora, ¿hacia dónde vamos caminando con el gobierno del presidente Santos en términos de un futuro a corto y mediano plazo para Colombia, don Ricardo? Yo quisiera hacer una precisión aquí. En realidad, quien comienza la lucha guerrillera no es el M-19, es muchísimo antes, cuando el comunismo llega a Colombia y se infiltra en cualquier tipo de organización que pudieron encontrar, estudiantes, sindicatos, organizaciones religiosas, en todo lado donde hubiera un grupo importante representativo de la sociedad colombiana, se metieron. Más, yo le digo que desde el año 30, con la época de un presidente aquí que se llamó Enrique Olaya Herrera, liberal, el Partido Liberal está infiltrado totalmente por el comunismo, totalmente. Enrique Olaya Herrera en los años 30 hizo alianzas con los movimientos socialistas, que así se llamaban, los movimientos, o el gran movimiento del Partido Comunista. Todavía no tenía su personería, la consigue durante el gobierno de Enrique Olaya Herrera. Pero entonces se alían con el Partido Liberal y les dicen: ayudamos a ganar las elecciones, pero necesitamos que comiencen a acabar con el ejército. Entonces lo primero que hace Enrique Olaya Herrera es reducir el ejército, les quita el voto, el derecho al voto, porque ellos lo tenían aquí, y comienza una guerra subterránea contra, digamos, la democracia en Colombia. Casi todos los presidentes han sido aliados de determinados grupos guerrilleros, le puedo nombrar varios. Pues esta gente con el Partido Comunista, que fue el creador de las FARC, y del ELN y del EPL y del mismo M-19, porque el Partido Comunista es quien crea las guerrillas en Colombia. Entonces, le nombro a los últimos presidentes. El único que los combatió el Partido Liberal fue Turbay Ayala, que mete a todos los guerrilleros en la cárcel, acaba con la guerrilla. Llega Belisario Betancur, un presidente supuestamente conservador, pero de ideas totalmente de izquierda, y los saca a todos de la cárcel. Entonces, cuando están fuera de la cárcel, el mismo M-19 se toma el Palacio de Justicia, mata muchísimas personas. Sí. Increíblemente, hoy esos miembros del M-19, como usted lo menciona, está Navarro Gol, está Gustavo Petro, que es alcalde de Bogotá. Ah, verdad que sí, claro. Pero por supuesto, y una de las cosas que pide el M-19 en ese momento es ser parte de ellos de la Fiscalía General de Colombia, que sería creada con una constituyente que ellos mismos convocarían con ayuda del presidente César Gaviria. Entonces crean la constituyente, se crea la Fiscalía General de la Nación, la integran muchísimos miembros del M-19, que son los que hoy en día atacan desde ese órgano a todos los militares, y tienen en la cárcel a los mejores combatientes contra la guerrilla, este grupo M-19. Hay muchos que no se desmovilizaron, no se sabe dónde están. Pues tengo un listado bastante amplio, tengo listado de los guerrilleros, tengo listado de los que se desmovilizaron, de los que fueron indultados y amnistiados, como Petro y como Navarro y como otros bandidos que andan por ahí, pero hay otros que no aparecen por ningún lado. Entonces viene Álvaro Uribe Vélez, también combate a las guerrillas. Desafortunadamente no contó con una cúpula militar que estuviera en ese mismo sentir, y contaba en ese momento también con el presidente Juan Manuel Santos, que, como le digo yo, tiene nexos muy cercanos con la izquierda, con la extrema izquierda, si es que se quiere llamar así, pero para mí no existe extrema izquierda, sino simplemente izquierda. Entonces, esa es la situación de Colombia. Colombia está siendo increíblemente dominada por estas minerías procomunistas contra una mayoría que no los quiere. No los quieren, aquí nadie los quiere, pero son los que dominan. Por supuesto llegan y son elegidos en las elecciones con disfraces de demócratas y de conservadores o liberales o lo que sea, pero en el fondo no son nada más que cuadros del Partido Comunista y que obviamente desean instaurar ese régimen aquí en el país para
concentrar aún más todos los medios de producción del país. No, y entendemos claramente también que el comunismo tiene una capacidad de espera abismal. Ellos no hay problema. Ellos en algún momento van a llegar, lo saben y se esperan y tienen mucha capacidad de espera. Ahora, don Ricardo, quiero encaminar la conversación un poco de la situación colombiana, esta situación que usted nos describe, esta situación de un comunismo existente ahí, pequeño pero existente, con Poderoso. y poderoso, por supuesto que sí. Y sobre todo ahora muy adinerado, porque, y ahí es donde quiero enlazar el tema, Venezuela en esta situación de Colombia, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo influye? Mire, Venezuela para nadie es un secreto, ha financiado partidos como el Polo Democrático, que lo conforman miembros del Partido Comunista y miembros del M-19, y bueno, pues, toda esa ala de bandidos que hay aquí en el país. Eso es el Polo Democrático. Y el Polo Democrático ha recibido financiación de Venezuela, de Hugo Chávez, del chavismo, y seguramente lo seguirá recibiendo. Es más, en las campañas del Polo Democrático, yo tengo videos que he publicado donde miembros de este partido político, entre comillas, buscan acercamientos con las directivas del chavismo para pedir dinero, para que les financien, y se hacen los tratos, y se nombra Piedad Córdoba, y se nombra Petro, y bueno, todas estas cosas. Eso es muy muy común en la frontera, hay trasteo de votos, cedulación, bueno. Pero Venezuela, por supuesto, mucho más con Hugo Chávez, ha tenido que ver con este gran problema, no solamente con movimientos, digamos, legales, sino, ya lo sabemos todos, aloja ya cabecillas de las FARC, del ELN, llegan armas desde allá, y las guerrillas sacan su coca y su heroína y toda esa cosa por Venezuela. Por eso fue que una de las grandes logros del chavismo y del terrorismo de las FARC fue ese, quitar las bases norteamericanas, que fue una exigencia que Juan Manuel Santos les cumplió. Acabaron con las bases norteamericanas que no eran bases norteamericanas, eran grupos de apoyo, de soldados, sí, de apoyo, pero no eran bases que tuvieran la bandera norteamericana, sino estaban en bases colombianas. Pero contábamos con mucha ayuda, y ya el narcotráfico hacia Venezuela y las armas que entran desde el país están entrando libremente por ese corredor que viene desde las serranías de la frontera con Venezuela. Esto es terrible, y el presidente Juan Manuel Santos lo sabe perfectamente, y bueno, pues está yendo en contravía del sentir de los colombianos. Don Ricardo, son varias preguntas en una, y se las voy a formular todas porque yo creo que van todas atadas. El actual encargado de la presidencia en Venezuela, Nicolás Maduro, con respecto a esta Colombia subversiva, quiero que me hable un poquito de eso. Luego, futuro político del presidente Santos. Tercero, posibilidad de retorno de la decencia al poder en Colombia, llámese, por ejemplo, el presidente Santos o alguien de esa línea, y probablemente apoyado por el presidente Uribe, quiero decir, perdóneme, por el presidente Uribe. Tres preguntas. Maduro, obviamente Maduro apoya la subversión, apoya el surgimiento de estos grupos terroristas en Colombia. Esa política no va a perderse, el chavismo va a ganar, se lo aseguro. Capriles para mí, y me perdonan los oyentes que lo siguen, pero Capriles para mí es parte de ese show. Es más, lo vimos cuando ganó las elecciones, sabemos que las ganó la vez pasada, y salió a aceptar la derrota mucho antes de que salieran los resultados, a cambio de una gobernación. Eso para mí no. Candidato hubiera sido Alejandro Peña Esclusa, él sí, pero ahí no hay oposición. Venezuela no tiene oposición, y el chavismo ganará. El chavismo ganará en Venezuela, y la política de apoyo a los criminales terroristas que operan en Colombia seguirá siempre. Él es un fiel apoyador, Maduro, de la cubanización de Colombia, de la cubanización de Venezuela. Aquí ya empezó. Santos ha traído un contingente bastante grande de asesores cubanos que están en todas las áreas, en todos los ministerios, y la gente aquí no dice nada. Obviamente muchos no lo saben, pero aquí no dicen nada.
hasta en televisión los vemos dirigiendo, actuando, dirigiendo, bueno, programas de educación. Es terrible. Y así empezaron en Venezuela. Entonces, eso no va a parar. El futuro del presidente Santos, o el futuro político, pues él estará apoyando y va a apoyar a Germán Vargas, otro de su corte de aduladores. Quién sabe qué negocios habrá hecho. Recordemos que Germán Vargas tiene nexos con paramilitares narcotraficantes en el departamento de Casanare, que es el ministro de la Vivienda, que le acabo de entregar el departamento de Casanare al partido que él controla, que es el partido Cambio Radical, donde ya se está empezando a perder muchísima plata. Suponemos, tenemos derecho a pensarlo, que esos cientos de miles de millones de pesos que se están perdiendo irán para su campaña política, para su campaña presidencial. Eso es seguro. Entonces Santos seguirá vivo como el mismo Samper, teniendo poder a través de quien nombre ahí, pero el futuro político de él depende de Germán Vargas Lleras. Ese es su candidato y ese es, creo que, su única opción. Retorno a la decencia, hombre, eso es lo que esperamos los colombianos de bien. Eso es lo que estamos esperando aquí en Colombia, que un candidato presidencial que lleve las banderas del presidente Uribe retome ese rumbo. Hay varios candidatos, está Francisco Santos, está Oscar Iván Zuluaga, Carlos Gómez Trujillo. Bueno, es posible que José Félix Laforí, que encarna todas esas ideas de la seguridad democrática, es posible que se lance a la presidencia, aún no lo ha hecho claramente. Él es presidente de Fedegan. Fedegan ha sido, como usted lo sabe, acusado, él y la organización han sido acusados de ser paramilitares y los amenazan las FARC, Iván Márquez, los amenaza Santos, los amenaza a todo el mundo. Entonces, sería una buena opción, estamos esperando, pero obviamente eso lo decidirá el uribismo cuando escuche plenamente todas las propuestas de estos precandidatos. Don Ricardo, y quisiera agregarle un poquito más a esta pregunta. La sociedad civil, el pueblo, la gente, la mayoría de los colombianos, ¿qué quiere? Mire, en los clubes bogotanos de estratos altos les gusta Santos y no quieren mucho a Uribe porque Uribe encarna ese sentir popular. Uribe no tiene ningún problema en sentarse encima de una piedra, de un ladrillo, a compartir un almuerzo con la gente que él gobierna, con la gente del pueblo, con el campesino, con el labriego, con el criador de vacas. Él no tiene ningún problema. Santos es más escéptico, él se mueve por otros círculos donde prefiere no untarse de nada que tenga menor posición social que él. ¿No le gustan los pobres? ¿Es parte de una oligarquía muy fuerte? Bueno, la oligarquía fuerte no es tan así. Mire, eso es lo que han querido vender aquí, que él vino de una oligarquía de muchos años. No es tan cierto. No es tan cierto. Su tío abuelo fue el primero de los Santos que en realidad tuvo algún digamos, se destacó. Él fue un periodista que logró aprovechar su talento y se apoderó del diario El Tiempo y lo sacó adelante y comenzó a gobernar sobre la política colombiana. Pero él no tuvo hijos. Bueno, una que se murió. Quienes heredan eso en un proceso bastante cuestionado, porque hay historias de asesinatos y toda la cosa, son los sobrinos de él, del presidente Eduardo Santos, donde realmente empiezan ellos a ser ricos. O sea, podemos hablar de que Santos viene de la oligarquía en segunda generación. Pero obviamente tiene muchísimo poder, obviamente, eso no podemos negarlo. Entonces, pero él ha querido vender esta imagen de que tiene derecho ancestral a gobernar al pueblo ignorante, y no es tan cierto. Entonces, esperamos que esos candidatos, alguno logre concentrar ese amor, ese sentimiento que tiene el pueblo por Uribe, que, como le decía, no lo quieren la clase alta de aquí, pero muy pocos, por su sencillez, por su cercanía al pueblo, por su amor a Colombia. Es que mire, lo que hizo el presidente Uribe aquí fue transmitirnos ese amor por el país, transmitirnos la esperanza de que Colombia podría ser un país viable.
de que era nuestro país, de que era nuestra casa, de que era algo nuestro que deberíamos cuidar. Eso fue lo que nos transmitió, lo que nos hizo revivir el presidente Uribe. ¿Y sabe qué? Perdone que lo vuelva a interrumpir, discúlpeme que sea yo tan metido, esto no se hace, pero ¿sabe qué fue uno de los logros muy grandes del presidente Uribe? Hacer que desde fuera, nosotros, los que no somos colombianos, volviésemos a ver a Colombia con confianza, con aprecio, con apego, con cariño. Eso era muy difícil porque Colombia pasó momentos muy de mucho distanciamiento por precisamente los problemas internos. Nadie quería ir a Colombia porque daba miedo, y con el presidente Uribe daba confianza, daba gusto, daba placer ir y ver cómo todo avanzaba y cómo todo echaba para adelante. O sea, fueron dos Colombias muy diferentes las que pudimos ver en muy corto periodo de tiempo. La diferencia yo creo que es evidente, doctor. Correcto, es bien evidente. Desafortunadamente para Santos y para toda esa clase de personas que quieren destruir al país, desafortunadamente Uribe dejó sembrado algo que es esa, la esperanza, y que sabemos que sí es posible tener un país viable. Y eso es lo que estamos peleando en este momento. Efectivamente. Doctor Ricardo Puentes, yo quiero agradecerle muchísimo, ¿verdad?, el habernos regalado este tiempo esta noche, y quisiera pedirle la oportunidad de volver a conversar con usted dentro de unos días, en un periodo corto de tiempo, para ver cómo va evolucionando la carrera política en Venezuela y cómo va evolucionando la carrera política en Colombia también. De hecho, me atrevería a pedirle si usted puede ser un invitado semanal de nosotros en este programa, en algún momento que nos pongamos de acuerdo, si usted así lo acepta. Pero claro que sí, muchísimas gracias. Y quiero comentarle algo muy delicado que me he enterado. Claro que sí. Es lo siguiente, es una chiva para ustedes también, porque no lo he sacado de ningún lado. Hay militares recién salidos y hay militares que están activos que dicen que si estos diálogos de impunidad en Cuba van a lesionar los intereses del país, están decididos a alzarse en armas. Ah, caray. Decididos, y están reuniéndose por todo el país. Ah, caramba. Muy delicados, muy delicado. ¿A favor de quién? A favor de la democracia y en contra de la impunidad de estos terroristas que han asolado tanto tiempo al país. Y con este alzamiento en armas, ¿tendría que ver con la toma del poder, doctor? No estoy seguro, no estoy seguro de eso. Solamente sé que están dispuestos a tomar las armas si es necesario para defender el país en contra de esta invasión cubana que nos quiere proponer el presidente Santos. La invasión cubana que nos quiere proponer Santos, que coincide con la penetración cubana que el señor Maduro está permitiendo en Venezuela. Esto es un ataque en bloque que lo hemos definido y lo hemos discutido en incontable cantidad de veces aquí en este programa, al que también nosotros tenemos derecho a defendernos en bloque, y por eso, mis amigos, hemos hecho esta serie de conversaciones con los doctores en Colombia, con hermanos en Centroamérica, con personas en Venezuela, y vamos a seguirlo haciendo porque creo, en lo personal, es la forma de defendernos en bloque. Han intentado depredarnos y dañarnos en bloque, creo que tenemos derecho a defendernos en bloque. Doctor Puentes, ¿me acepta una invitación para la semana que viene? Pero claro que sí, muchísimas gracias, encantado. Bueno, lo vamos a estar entonces, le tomamos la palabra y se viene con nosotros y lo vamos a estar molestando toda la semana, aunque sea un ratito para que esté con nosotros. Vale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, muy buenas noches, doctor. Un abrazo. Muy amable, muchísimas gracias, igualmente. Mis amigos, la voz del doctor Ricardo Puentes Melo directamente desde Colombia, y pues ya ustedes lo saben, va a estar en contacto constante con nosotros. Quiero agradecer muchísimo a nuestra productora María Sorocay Macellini, quien hizo el puente junto a nuestro queridísimo Gustavo Salazar en Colombia para tener esta noche al doctor Ricardo Puentes Melo, quien nos ha acompañado. Gente de un equipo maravilloso de personas que en Colombia están trabajando a favor de la democracia, de la paz, de la justicia, de la libertad y de los derechos de los colombianos, que nosotros tenemos que ayudar a defender, y de los derechos de los venezolanos, que estoy seguro que ellos, con muchísimo gusto también, nos ayudan a defender. Y con derechos, digo, con la lucha a favor de los derechos de los ecuatorianos,
de los bolivianos, de los peruanos, de los chilenos, de los argentinos, en fin, de una Latinoamérica que yo estoy seguro no quiere ser comunista. No quiere ir al automercado y no conseguir los alimentos que quiere, que necesita, que debe llevar a la casa esa mamá o ese papá. Estamos en manos de elementos que están buscando cualquier cosa menos la verdadera consolidación del derecho, de los derechos humanos, de la justicia a favor de los ciudadanos. Están buscando cualquier cosa. Están buscando que toda Latinoamérica viva bajo el paraguas de una Cuba que solo necesita de los recursos de donde se pueda agarrar para poder seguir sosteniendo a esos parias que llevan el poder y por supuesto que sostienen y mantienen castigado a ese país. Casi 14 millones de ciudadanos cubanos aplastados, viviendo de un grupete de abusadores que buscan seguir mamando de la teta de otros países porque de su propio país no fueron capaces de hacer nada. No fueron capaces de convertirlo en un significado para nada. Lamentable. Todos tenemos que ayudar a que eso no siga ocurriendo. Con los países que faltan, con los países que debemos respaldar, con los países que no podemos permitir que vayan a caer en esta situación. ¿Nos aprendimos la lección? ¿Sí? Entonces hay que demostrarla. Mis amigos, buenas noches. Nos encontramos mañana nuevamente. Cuídense mucho, 10:28 hora del este de los Estados Unidos. Y pues, cuídense. Oren. Piensen en Dios. Piensen en la patria. Piensen en los derechos humanos. Piensen en la gente. Sobre todo en quienes, a diferencia de usted, pueden pegarse en una computadora hasta ahora a escucharnos o en un teléfono. Piensen en los presos políticos. Piensen en las familias de los presos políticos. Piensen en los asesinados por la violencia en nuestro país. Piensen en la familia de los asesinados de la violencia en nuestro país. Piensen en libertad, piensen en justicia, en paz, en democracia. O sea, piensen en Dios. Esta es una buena semana para eso. Hasta mañana.